Bienvenidos a ¿Y qué dice la guía? Hoy vamos a explorar un tema que me tiene procesando a toda velocidad. Ah, sí. Cuéntame, las monarquías. Interesante. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, con la era digital y la democracia en su apogeo, todavía existan reyes y reinas? Parece algo sacado de un libro de historia. Tienes razón, es una paradoja fascinante. Y es que no lo entiendo. Lo que a mí me intriga es cómo las monarquías se las arreglan para seguir siendo relevantes en el mundo actual. ¿Cómo lo hacen? No se trata simplemente de llevar una corona, hay todo un sistema de estrategias que les permite mantener su posición. Estrategias. Claro, estrategias. ¿Cómo cuáles? Bueno, una de esas estrategias, y tal vez la más obvia, es apelar a la tradición. Entiendo. Es como si tuvieran un as bajo la manga. Sí. Siglos ponlo. de historia, rituales, símbolos, una especie de marca imborrable. Exacto. Es como si tuvieran un superpoder, Sí, algo así. una especie de aura mágica que los protege. Es cierto. Y eso funciona. La tradición les otorga una legitimidad histórica que es difícil de replicar. A ver, ponme un ejemplo. Piensa, por ejemplo, en la monarquía británica. ¿Ah, sí? La reina, los príncipes. Su historia milenaria, con reyes y reinas que han protagonizado momentos cruciales a nivel mundial, les da un peso simbólico innegable. Claro, esa conexión con el pasado les da un aura de estabilidad y continuidad que puede ser muy atractiva en un mundo que cambia constantemente. Exacto, la gente busca referentes. Pero, ¿Mm? seamos realistas, la tradición por sí sola no basta. No, claro que no. No pueden seguir basándose en el derecho divino, ¿verdad? Por supuesto que no. Entonces, ¿en qué se basa? Las monarquías de hoy, en su mayoría, operan dentro de un marco legal con constituciones que limitan sus poderes. O sea, que se han modernizado. Se podría decir que sí. Aunque no sean elegidos democráticamente, al menos están sujetos a la ley como cualquier ciudadano. Exactamente. Es interesante. ¿Verdad? Se podría decir que se han modernizado para sobrevivir. Sin duda, han tenido que adaptarse. Pero eso me lleva a otra pregunta. Si ya no tienen el poder absoluto de antes, ¿cuál es su función real en la sociedad actual? Buena pregunta. Porque, a ver, ya no mandan ejércitos ni dictan leyes como antes. Cierto. Entonces, ¿qué hacen? Las monarquías modernas han adoptado roles más simbólicos y de servicio público. ¿A qué te refieres? Representan al país en el ámbito internacional. Ah, como embajador. En cierto modo. ¿Qué más? Promueven la unidad nacional, apoyan causas sociales. En resumen, buscan ser útiles más allá de la política. Ya veo. Como figuras de referencia moral. Se podría decir que sí. Entonces, son como celebridades con un propósito superior. Es una buena analogía. Me viene a la mente la figura de la reina Isabel II, por ejemplo. Un caso emblemático, sin duda. Su imagen trascendió la política y se convirtió en un símbolo de civilidad para el Reino Unido durante décadas. Exacto. Y esa labor social, esa capacidad de conectar con la gente a un nivel emocional, es clave para su legitimidad en el mundo actual. Totalmente de acuerdo. Pero no podemos olvidar que vivimos en la era de la información, donde la opinión pública y las redes sociales tienen un poder inmenso. Claro, ese es un factor clave. ¿Cómo se adaptan las monarquías a este nuevo panorama? Ahí está el verdadero desafío. Porque no pueden simplemente ignorar las redes sociales o las críticas de la gente. No, eso sería un error. ¿Crees que las monarquías que intentan ser más cercanas al pueblo realmente lo logran o es solo una fachada? Esa es una pregunta compleja. Porque, a ver, hay monarquías que se muestran muy activas en redes sociales. Sí, algunas incluso tienen cuentas de Instagram. Comparten fotos de su vida familiar, de sus viajes, de sus actos oficiales. Intentan mostrar su lado más humano. Pero, ¿es auténtico o es solo una estrategia para mejorar su imagen? Algunas monarquías parecen genuinamente interesadas en conectar con la gente a través de las redes sociales, mostrando su lado más humano y participando en causas que preocupan a la sociedad. Pero, por supuesto, también hay casos donde se percibe como una estrategia de marketing para mejorar su imagen. Claro, es difícil saberlo con certeza. A veces las intenciones no están del todo claras. Y hablando de estrategias para mantener su relevancia, hay un tema que no podemos ignorar: ¿Cuál? el dinero. Ah, sí, claro. Mantener todo ese boato, los palacios, el personal, debe costar una fortuna, Claro. El tema económico siempre es un punto sensible. sin duda. ¿De dónde salen los fondos para financiar a la realeza? Buena pregunta. No genera controversia. Por supuesto, especialmente en tiempos de crisis. Claro, la gente tiene que pagar impuestos. Exacto. Y si la economía no va bien, pues. La gente se pregunta si es justo que se destine tanto dinero a la monarquía. ¿Y de dónde sale ese dinero? En la mayoría de los casos, las monarquías reciben una asignación anual del Estado. O sea, de los impuestos de los ciudadanos. Exactamente.
Y eso, claro, genera debate. Por supuesto. Sobre todo cuando hay recortes en otros sectores. Es un tema delicado. Es como un contrato tácito, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿La gente acepta financiar a la monarquía a cambio de que ésta cumpla con sus roles simbólicos y de representación? Sí, se podría ver así. Pero si la gente no percibe que la monarquía les aporta valor, El contrato se rompe. ¿no crees que ese apoyo se puede desvanecer rápidamente? Absolutamente. Si la monarquía se percibe como un gasto superfluo, Si hay escándalos de corrupción. la gente empieza a cuestionar su utilidad. ¿Qué exacto? Y ahí es donde las redes sociales juegan un papel crucial. Sin duda. Cualquier error o comportamiento inapropiado se magnifica. Y puede dañar seriamente la imagen de la realeza. Hablando de escándalos, Oh. es inevitable pensar en las controversias que han rodeado algunas monarquías. Sí, ha habido casos bastante sonados. Divorcios, infidelidades, problemas con la justicia. Todo eso impacta en su imagen, claro. Sin duda. Las monarquías, especialmente en la era digital, están bajo un escrutinio constante. Ya no pueden esconder nada. Cualquier desliz puede convertirse en un escándalo viral Y eso afecta su reputación. y por ende su legitimidad. Es una paradoja interesante. ¿Por qué lo dices? Por un lado, la exposición mediática les permite conectar con la gente. Mostrar su lado más humano. Pero, por otro lado, los hace extremadamente vulnerables a las críticas. Es un arma de doble filo. Exacto. Por eso la gestión de su imagen pública es fundamental. Tienen que ser muy cuidadosos. Con su comportamiento, con su comunicación, con todo lo que proyectan. ¿Y qué valores intentan proyectar las monarquías hoy en día? Una pregunta. ¿Cómo quieren ser percibidas por la sociedad? Cada monarquía tiene su propia marca, por así decirlo. Su propia marca. Sí, como si fueran una empresa. Interesante. Pero, en general, buscan transmitir valores como la tradición, la estabilidad, el servicio público, la unidad nacional. Valores que, en teoría, están por encima de las divisiones políticas, ¿verdad? Esa es la idea. Es como si quisieran ser un punto de encuentro para todos los ciudadanos, sin importar su ideología. Exacto, un símbolo de unidad. Pero, en la práctica, mantener esa neutralidad en un mundo tan polarizado puede ser un desafío. Sin duda, es un equilibrio difícil de lograr. A veces, se ven obligados a tomar posición. O al menos mostrar sensibilidad hacia ciertas causas sociales. Claro, tienen que estar en sintonía con la sociedad. Si quieren mantener su relevancia. Y ahí es donde entra en juego su capacidad para adaptarse a los tiempos. Para entender los valores que prevalecen en la sociedad. ¿Crees que las monarquías que se muestran más empáticas con las preocupaciones de la gente tienen más posibilidades de sobrevivir? Sin duda, la empatía es clave para conectar con la gente. Las monarquías que logran conectar con la gente a nivel emocional. Que se muestran auténticas y comprometidas con causas relevantes. Esas son las que tienen más posibilidades de mantener su legitimidad. Exacto. Las que entienden que su papel va más allá de los símbolos y las tradiciones. Regresamos a ¿y qué dice la IA? En esta última parte de nuestra inmersión en el mundo de las monarquías, vamos a aterrizar en ejemplos concretos. Ya vimos cómo se las ingenian para sobrevivir en pleno siglo XXI. Pero ahora la pregunta clave es, ¿quiénes lo están haciendo bien? Buena pregunta. ¿Y quiénes? Bueno, no tanto. Me gusta esa pregunta. Nos lleva a analizar las estrategias de diferentes monarquías para seguir siendo relevantes. Por ejemplo. Un ejemplo interesante son las monarquías escandinavas. Ah, sí, las de Suecia, Noruega, Dinamarca. En particular las de Suecia y Noruega. Sí, siempre me ha llamado la atención cómo estas monarquías proyectan una imagen moderna y accesible. Sin perder su dignidad, claro. ¿Cuál es su secreto? Han sabido combinar tradición y modernidad de manera efectiva. Se muestran cercanos a la gente. ¿En qué sentido? Transparentes en su gestión, comprometidos con causas sociales importantes. Usan las redes sociales con naturalidad. ¿Verdad? Participan en eventos populares y en general se presentan como una familia normal. Pero sin perder su rol institucional. Exacto, ese es el punto clave. Es fascinante cómo logran ese equilibrio. No es fácil ser parte de una institución con siglos de historia y al mismo tiempo conectar con las nuevas generaciones. Totalmente de acuerdo, es un ejercicio de equilibrismo constante. Y esa capacidad de adaptación se refleja en el apoyo popular que reciben. Sin duda. Las encuestas muestran altos niveles de aprobación de la monarquía en estos países. Es la prueba de que la gente valora su esfuerzo por modernizarse. Claro, porque al final del día la supervivencia de las monarquías depende del apoyo de la gente. Exacto. Si la gente no ve valor en ellas, si las considera irrelevantes o anticuadas. Su futuro está en riesgo. Totalmente de acuerdo. Y en el otro extremo del espectro tenemos monarquías que se han visto envueltas en escándalos y controversias.
Ah, sí, las ovejas negras de la familia. que han erosionado su imagen pública y el apoyo de la gente. Lamentablemente, sí. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto? Sin mencionar nombres, por supuesto. Claro, por discreción, Hay casos de monarquías que han sido criticadas por su opulencia, por todo el lujo que los rodea. por la falta de transparencia en el manejo de fondos públicos o por el comportamiento inapropiado de algunos de sus miembros. Ya entiendo. Estas situaciones, amplificadas por las redes sociales, generan un gran daño a su reputación. Y una vez que la confianza se pierde, es muy difícil recuperarla, ¿no? Es muy difícil, la gente puede tolerar ciertos errores o excentricidades. Pero cuando se trata de corrupción o falta de ética, La tolerancia se agota, y en la era digital, la información se propaga a gran velocidad. haciendo que las consecuencias sean aún más graves. Entonces, la clave para las monarquías del siglo XXI parece estar en encontrar ese delicado equilibrio Entre tradición y modernidad. entre mantener su rol simbólico y conectar con la gente de forma genuina. Sin duda, ese es el gran reto al que se enfrentan. Las monarquías que logren ese equilibrio, Las que entiendan que su legitimidad depende del apoyo popular. las que sepan adaptarse a los tiempos sin perder su esencia. Esas serán las que tengan más posibilidades de sobrevivir. En un mundo que valora cada vez más la democracia y la participación ciudadana. Exacto, ese es el contexto en el que se mueven. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que las monarquías tienen futuro en este mundo en constante cambio? Después de analizar su historia, sus estrategias y sus desafíos, ¿qué dice tu propia idea interna? Comparte tus reflexiones con nosotros en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.